Imagina esta escena. Un cilindro de combustible permanece sellado durante 3 años. Tiene un letrero: malogrado, no llenar. Nadie lo toca, hasta que alguien decide abrirlo. Y al hacerlo... ¡carajo! Dentro había un cuerpo humano, seco, como si hubiera sido conservado con el tiempo. Lo que encontraron dentro no solo detuvo una búsqueda de 3 años, desafió las leyes de la naturaleza. Debido a los químicos y la falta de oxígeno, el tiempo se había detenido allí dentro. Solo escucha. Los expedientes X están siendo revelados. Después de más de 1000 días de incertidumbre, los investigadores regresan a una propiedad rural que ya había sido rastreada palmo a palmo. En medio del terreno, un tanque industrial de fertilizante. Parecía un desecho más de la granja. Estaba marcado con una advertencia escrita a mano: fuera de servicio, no llenar. Pero algo no encajaba con la estructura del metal. Al inspeccionarlo de cerca, los agentes notaron soldaduras manuales y toscas en las aperturas. Alguien se había tomado el trabajo de blindarlo para que nadie, nunca, pudiera mirar en su interior. Los investigadores encendieron las herramientas de corte. El metal cedió. Lo que encontraron dentro no solo detuvo una búsqueda de 3 años, desafió las leyes de la naturaleza. Debido a los químicos y la falta de oxígeno, el tiempo se había detenido allí dentro. El cuerpo de la mujer estaba intacto, como si el crimen hubiera ocurrido ayer. Ese tanque no era solo un escondite. Era una cápsula del tiempo que guardaba una verdad de traición y frío cálculo. ¿Cómo pudo una mujer desaparecer durante años, estando todo el tiempo dentro de la propiedad donde vivía? Diane Warner era una mujer conocida por su carácter fuerte, su independencia y su dedicación absoluta a su familia y sus negocios. Tenía 52 años y era madre de 5 hijos, 4 adultos de un matrimonio anterior y una niña pequeña que vivía con ella. Vivía en una zona rural de Franklin Township, condado de Lenawee, Michigan, una propiedad extensa con granja y operaciones agrícolas en Munger Road, donde llevaba una vida intensa y organizada, supervisando negocios familiares de tracking y fertilizantes que mantenían su día a día en constante movimiento. Para quienes la conocían, Diane no era alguien que pasara desapercibida. Era directa, decidida, siempre tenía claro lo que quería y mantenía una presencia activa en la vida de sus hijos y seres queridos. Mi mamá no era alguien que simplemente desapareciera. Siempre estaba en contacto con nosotros. Siempre sabía dónde estaba cada cosa. Llamaba, escribía, estaba ahí para todo. Su rutina era constante y predecible. Hablaba con sus hijos con frecuencia, manejaba sus asuntos personales y laborales sin pausas y no dejaba cabos sueltos. Por eso, cuando el silencio se instaló de golpe, algo no encajaba en absoluto. Todo ocurrió entre la noche del 24 de abril de 2021 y la mañana del 25. Diane fue vista por última vez en su casa esa noche del sábado. Después de eso, nada. No respondió llamadas ni mensajes, no hubo actividad en su teléfono, cuenta bancaria ni redes sociales. No dejó notas, no llevó pertenencias esenciales, no hubo señales de que hubiera salido por voluntad propia. Al principio algunos pensaron que podía tratarse de un malentendido o un viaje imprevisto. Pero con el paso de las horas, y luego de un día entero sin contacto, la preocupación se convirtió en alarma. Ella nunca desaparecía así. Si salía, avisaba. Si se iba por cualquier motivo, lo decía. Esto no era normal en absoluto. La familia decidió actuar rápido. La desaparición fue reportada a la policía el 25 de abril de 2021 y las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata. Revisión de la vivienda, el terreno extenso, graneros y alrededores rurales. No encontraron señales claras, no había indicios de entrada forzada, no había evidencia de un incidente evidente ni de lucha. Todo parecía congelado en el tiempo, como si Diane simplemente se hubiera evaporado de su propia propiedad. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda se amplió con apoyo de Michigan State Police, FBI y voluntarios, rastreo de propiedades cercanas, análisis de pistas digitales y líneas de investigación múltiples.
Pero no había respuestas, solo preguntas que se acumulaban sin fin. ¿Cómo puede desaparecer una mujer adulta, fuerte e independiente, sin dejar ni un rastro? ¿Qué ocurrió realmente en esas horas dentro de su propia casa y terreno? Mientras la investigación avanzaba sin resultados concretos, una certeza comenzaba a instalarse en la mente de quienes la conocían mejor. Diane Warner no se había ido por voluntad propia. Y encontrar la verdad tomaría mucho más tiempo y giros inesperados del que cualquiera estaba preparado para esperar. Los primeros días fueron clave y exhaustivos. Agentes del Lenawee County Sheriff's Office revisaron minuciosamente su vivienda en Munger Road, el terreno rural extenso que la rodeaba, incluyendo graneros y campos agrícolas y propiedades cercanos en Franklin Township. Equipos de búsqueda recorrieron áreas aledañas, mientras detectives reconstruían las últimas horas en que Diane había sido vista con vida, la noche del 24 de abril. No había señales claras, no había evidencia de robo o fuerza, no había indicios de que hubiera salido por su cuenta, ni equipaje preparado, ni notas dejadas, ni vehículo ausente. Y lo más inquietante, no había rastro alguno de hacia dónde pudo haber ido. Todo parecía intacto, como si la vida se hubiera congelado en ese momento. El día después de la desaparición, el 25 de abril, la policía interrogó al esposo de Diane, Dale Warner, en la casa. Dale cooperó, permitió la entrada y búsqueda y dio su versión de los hechos de la noche anterior. Dijo que habían discutido y que Dee se había ido temprano esa mañana. Las autoridades regresaron varias veces en los días siguientes, incluyendo jueves 29 de abril, para más entrevistas con Dale en la cocina de la casa y búsquedas adicionales en la propiedad. Él permitió acceso repetido y respondió preguntas, aunque las versiones empezaron a mostrar pequeñas variaciones con el tiempo. Cuando no hay señales visibles de salida voluntaria ni de ingreso forzado, la investigación se vuelve mucho más compleja. Todo empieza a girar en torno a lo que pudo haber ocurrido dentro del entorno más cercano. ¿Y por qué no queda nada detectable? La policía revisó registros digitales con detalle obsesivo. Teléfonos, sin llamadas ni mensajes salientes después de la noche del 24 de abril. Cuentas bancarias, sin transacciones, retiros o movimientos. Redes sociales y correos, completamente inactivos. Era como si su vida se hubiera detenido en ese instante preciso, sin un solo rastro posterior en el mundo digital. Mientras tanto, la familia insistía en que algo no estaba bien. Para ellos, Diane no era una persona que simplemente desapareciera sin avisar. Siempre mantenía contacto constante, especialmente con sus hijos, y no dejaba cabos sueltos. Sabíamos que no se había ido por voluntad propia. No era su forma de ser. Algo había pasado y alguien tenía que saber qué. No podíamos aceptar que simplemente se evaporara sin explicación. Con el paso de las semanas, la investigación se intensificó de forma dramática. Se ejecutaron órdenes de registro en múltiples propiedades relacionadas con el entorno familiar y laboral. Se utilizaron equipos especializados, drones para sobrevolar campos vastos, perros de búsqueda, KEA-9, Ground Penetrating Radar y búsquedas a gran escala, como la operación de mayo de 2022 con más de 130 oficiales de Michigan State Police cubriendo miles de acres. El FBI asistió en etapas tempranas, octubre de 2021, y en agosto de 2022, la Michigan State Police tomó el control total del caso a petición del sheriff local, trayendo más recursos y experiencia para manejar la complejidad. A pesar de todos los esfuerzos, búsquedas exhaustivas en más de 3.000 acres, análisis forenses digitales, entrevistas a conocidos y revisión de propiedades, no se encontraba ninguna pista concluyente.